Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Gonzo, saludos al auditorio. Muy buenos días a todos ustedes. Otro miércoles más aquí con ellos. Sí. Compartiendo pues nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras búsquedas. Y agradecemos pues a toda nuestra audiencia de Tetras que nos siguen miércoles con miércoles de 9 a 10 de la mañana. Y algunos no lo pueden hacer los miércoles de 9 a 10 de la mañana, entonces nos siguen en la repetición que hacemos los sábados de 5 a 6 de la tarde. ¿Sí? Es la repetición justamente del programa original que hacemos en miércoles. Y ustedes saben que desde que comenzó la pandemia tenemos la organización de este programa dividida en dos presentaciones. La primera, o quiero decir, las presentaciones se hicieron porque con la pandemia no podíamos estar los cuatro que formamos Tetras aquí frente a las pantallas y tuvimos que separarnos en dos parejas. Hace una semana estuvo aquí frente a ustedes el compañero Ángel Valderas, no pudo estar la compañera Rosalba Pichardo, justamente porque hace unas semanas murió. Y entonces, por de pronto, estamos tres, pero como el programa se llama Tetras, estamos justamente buscando quien nos apoye sustituyendo a la maestra Rosalba Pichardo o, más que sustituyéndola, reconfigurando nuestra cuarteta. Sí. Así es, Gonzalo Guajardo, pues muy buenos días a todo nuestro auditorio. Te faltó decir Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Eso me faltó. Pero, las vidas, las vueltas y los ejes del mundo. Hoy, Gonzalo Guajardo, vamos a tener un tema que a mí me gustaría decirte por qué es el tema de hablar de qué vamos a hablar. Hemos estado hablando en los encuentros anteriores de las diferentes formas de democracia que se viven o han vivido en el mundo. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Justamente porque nos acercamos al próximo día 2 de junio, domingo, en que los adultos o los que tenemos la legitimidad porque portamos nuestra credencial del INE para ir a sufragar, estaremos precisamente decidiendo en los comicios más abundantes que ha habido en la historia del país, ¿no? Y tal vez del mundo también, los comicios que se han dado en una sola ocasión. Sí. Entonces, el domingo 2 de junio estaremos votando para todos los estados del país, aunque no todos los cargos que en cada estado se pueden observar, no todos los cargos públicos, pero sí en todos los estados va a haber procesos electorales, ya sea para designar al presidente municipal correspondiente o al gobernador respectivo y sin duda a la madre de todas las elecciones, la votación por quien va a dirigir la presidencia del país. Sí, Gonzalo, yo me pregunto si a estas alturas del partido, a estas alturas de la vida, cómo se ha constituido históricamente la vida pública, la vida social, tenemos como población, como ciudadanos, la madurez como para elegir a nuestros gobernantes y configurarnos socialmente como una organización
no voy a decir progresista, sino como una organización que mantiene una estructura de cultura, de colaboración, de cooperación, llena de vigor para salir adelante económicamente, para mostrar realmente que hemos logrado parecer hombres socialmente. No estoy diciendo hombres por distinción a la mujer, sino hombres. Seres humanos. Seres humanos. Ajá. Entonces, esta es una pregunta importante porque en el mundo está... Tú hablabas hace 15 días de una mundialización y que esa mundialización ha constituido un proceso productivo. Hay trabajo que distingue por la manera en cómo se trabaja, es decir, no solamente con fuerza de trabajo, sino como con todos los adelantos tecnológicos y la tecnociencia, cómo desplazan al hombre en su fuerza de trabajo, pero van logrando otras formas de relacionarse con las máquinas, con los robots. Bueno, eso a mí me parecía muy, muy interesante, pero ahora la pregunta es no solamente en el trabajo, sino también estamos haciendo otras formas de organización y otras formas de participar en la actividad de orden social, política, otras formas de generar economía y también de generar cultura. Y entonces, mundialización, distintas formas de participar políticamente y de dar lugar a sistemas políticos, o pensar en la izquierda, pensar en la derecha, o en las izquierdas y en las derechas, o pensar en los conservadores, y esos conservadores son capitalistas, o pensar en los críticos de la izquierda y que esos constituyen los socialistas, los comunistas, y cómo tienen que esas distintas formas de participar y de organizarse en el mundo para dar lugar a los estados modernos, cómo hacen su política y cómo al hacer su política van dejando huellas o vestigios de que hay que caracterizarlos de una forma al participar de un sistema político o participar de otro sistema político. Sí, te sigo y se me hace muy interesante lo que estás planteando, aunque quisiera no a manera de corrección, sino a manera de completar el esquema, señalar que sin duda lo que vivimos cada día es de alguna manera consecuencia de una cierta toma de decisiones nuestra, ¿no? Pero digo una cierta toma de decisiones porque en ocasiones tenemos la posibilidad de decidir contundente, tajantemente sobre cómo queremos vivir, cómo forjamos esos minutos o ese tiempo de día con día para vivir, dijéramos, a la manera en que uno aspira, o bien podemos también asumir, aceptar que otros decidan por nosotros, y esto es lo que creo que está en el centro o en el eje del tema de la política. De la política no me refiero a la política como decisión de partidos políticos, que así se llaman, sino la política que es la vida del ser humano en la polis, en la sociedad. Entonces, los seres humanos necesitamos
preguntarnos qué queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos y ver si lo podemos conseguir o lo podemos buscar. Pero sin duda hay algunas personas que han quedado de alguna forma privilegiadas y ellos toman las decisiones por todos los demás. Pero precisamente porque toman las decisiones por todos los demás, hay otras personas que simplemente obedecen, simplemente siguen los mandatos de aquellos que han sido privilegiados tomando las decisiones. Es precisamente, repito, el tema de lo político, ver cómo se articula una sociedad para que esta sociedad pueda satisfacer a todas las personas. Desde luego, el punto de partida del análisis político tiene que ser justamente la distribución del poder. Oye, ¿no se te hace que estamos alambreando mucho? No, para nada. ¿Estamos planteando bien las cosas? Yo creo que sí. Porque mira, por eso estaba diciendo que el punto de partida es la distribución del poder. Y esto significa la distribución de los bienes, la distribución de las riquezas. Entonces, cuando nos preguntamos sobre lo político, estamos preguntándonos acerca de las posibilidades que tiene cada ser humano de incidir en la toma de decisiones de una sociedad. Pero si alguien decide por nosotros, o si alguien decide en nuestro nombre, o si alguien decide algo a capricho, los demás nos quedaremos viendo nada más o tenemos que hacer algo, ¿no? Y por eso hemos estado en los programas anteriores, en las emisiones anteriores, donde tú y yo hemos coincidido en el programa Tetras, hemos estado hablando de la democracia, pero entendida la democracia desde sus raíces etimológicas de demos, pueblo, y kratos, poder, el poder del pueblo, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta de que en nuestra sociedad hay diversos tipos de democracia y comenzamos nosotros revisando lo que llamamos la democracia representativa, que justamente es a lo que nos convocan los procesos electorales, para que nosotros vayamos a las urnas a elegir a aquellos que nos van a representar. Entonces, cuando elegimos y ellos salen electos por mayoría de votos, son nuestros representantes. Ahí nos incorporamos precisamente a la democracia representativa. Pero también hemos estado hablando, y esto lo hablamos en la segunda emisión que hicimos juntos tú y yo con el tema de la democracia, hablamos de la democracia participativa, en la que tomamos parte, y tomamos parte, dijéramos, activa. Esto lo podemos encontrar con cierta frecuencia en aquellos núcleos sociales que no están tan determinados por lo urbano, sino están configurados más bien por lo rural, y se reúnen los grupos humanos para tomar decisiones acerca de la estructura de la zona donde viven, de los procesos económicos en donde se encuentran, del tipo de producción que realizan, el tipo de empleos que hay allí o de ocupaciones productivas, y entonces toman las decisiones. Una tercera ocasión en que estuvimos hablando del tema fue cuando revisamos el tema de la democracia directa, donde justamente para cada tema, para cada punto, aún en las grandes ciudades, se pide la participación de cada individuo, lo cual resulta a veces muy caro, muy oneroso, muy difícil, justamente por la gran inversión que se tiene que hacer para poder tener encuentros con los diversos individuos de las localidades y que entre todos decidan, ¿sí? Y señalábamos cómo
hay zonas, como por ejemplo decíamos Suiza o el norte de Europa, la península escandinava, en donde se toman justamente, se sigue la democracia directa o se pretende seguir la democracia directa. Entonces, justamente hoy nos hemos reunido para identificar si hay algunas otras maneras de proceder que no se ajusten a este esquema de la democracia como se ha establecido en la modernidad mundial. Entonces, creo que no estamos bordando sobre vacío, creo que no estamos, como decía un amigo, talenteando, nada más dejando salir el talento, sino que realmente hemos seguido un proceso de atención y de reconocimiento de la forma en que el ser humano decide su vida actual y decide los tránsitos del futuro, ¿sí? El propio ser humano, pero que puede ser, lo repito, de manera representativa para que otros lo hagan, o puede ser de manera personal, definiendo cómo queremos los siguientes tránsitos de nuestra vida. Es la organización social, la participación política, la que te lleva a definir un sistema, o es el sistema político el que estructura y organiza a la sociedad para participar de una determinada manera, de una determinada forma. En los 2 últimos siglos, Gonzalo Guajardo, hemos vivido intensamente, socialmente, la dominancia de un sistema político en un modo de producción que genera una determinada economía. Estoy hablando del capitalismo. Y ese capitalismo es un poder que penetra y que cala hondo en la razón humana y que lo lleva a participar de una democracia que nosotros hemos caracterizado como una democracia participativa o una democracia representativa. Y generalmente es una democracia representativa la que domina y la que va definiendo tus maneras de participar, de decidir, de elegir y de organizarte socialmente. ¿Me explico, Gonzalo? Te explicas perfectamente, al menos yo creo estar entendiendo lo que dices. Y sí, la pregunta con la que iniciaste esta reflexión es si realmente tomamos las decisiones nosotros, ¿sí? Pero habría que preguntarnos en qué los alcances de tu pregunta de si realmente nosotros tomamos las decisiones. Porque yo quisiera regresar a otra reflexión que en otras ocasiones en estos programas de los miércoles hemos hecho, y es si la toma de decisiones en una sociedad la realizan los individuos por separado, o si la toma de decisiones le corresponde a un sujeto social que se llama sociedad. Eso es lo que tendría que preguntarme, ¿no? Es decir, tú, Sergio Becerril, tomas las decisiones acerca de cada cosa que haces en la vida, o hay muchas cosas que ya te encontraste establecidas o que se han estado estableciendo al margen de tu voluntad personal, y tú simplemente tienes que ajustarte, tienes que adecuarte a esa toma de decisiones. Por dar un ejemplo, Sí. Nosotros estamos ahora en el programa Tetras de todos los miércoles, ¿sí? De 9 a 10 de la mañana. Y entonces tú llegas antes de las 9 de la mañana para estar justamente ante las cámaras conversando y exponiendo tus perspectivas de vida, tus
perspectivas de futuro, tus consideraciones acerca del pasado, etcétera. Que de todas esas actividades, desde la fundación de TV UAC, desde la fundación de Radio Universidad, desde la adquisición de los aparatos, las cámaras, los monitores, los televisores, la demás maquinaria cibernética que tenemos, ¿qué de todo eso tomaste tú la decisión? Ninguna. ¿Ninguna? Ah, claro. ¿Qué tanta decisión tomaste acerca de que justamente convenía que tuviéramos este programa de 9 a 10 de la mañana los miércoles con repetición los sábados de 5 a 6 de la tarde? Ahí me interesó algo y opiné. Ajá, opinaste, pero tampoco tomaste la decisión absoluta, última, sino eventualmente, como fuimos 4 los que nos interesamos en esto, los 4 tuvimos diversas reuniones para intercambiar perspectivas, intereses, puntos de vista, etcétera, y entre los 4 tomamos una decisión. Pero entonces, varias de estas decisiones dijéramos, quedaron diluidas, no sabemos a final de cuentas quién las tomó, como sucede en tu familia también. Tu familia se comporta de cierta manera, ¿quién tomó las decisiones? Claro que en una sociedad machista, donde impera la voluntad del varón adulto, mayor de edad, ¿sí? Normalmente seguimos las indicaciones o las apetencias que tiene justamente ese adulto, varón mayor de edad, que se hace cargo de lo que llamamos la familia. Y ese es el pater familiae, ¿no? El padre de familia. Ajá, pero no quiere decir que ni siquiera que tú hayas decidido que tú ibas a ser el pater familiae de tu familia, el padre de tu familia. Tú no lo decidiste, ya se te dio desde que naciste. Estabas de alguna manera siendo formado para entender este sistema y adecuarte a él. Que hoy, ya como adulto, tú quieras buscar alternativas porque identificas que en este sistema que privilegia a los varones por sobre las mujeres, que privilegia a los mayores de edad por encima de los menores de edad, que considera que los niños recién nacidos, los llamados infantes, o ya más creciditos en la primera niñez, en la segunda niñez, en la adolescencia, ya pueden tomar decisiones y por lo tanto puedes incorporarlos a una cierta discusión familiar y tomar decisiones. Ya son nuevos esquemas que tú estás experimentando, sí, para ver hasta dónde efectivamente podemos buscar alternativas sociales. Sí. No quedarte con ese viejo esquema del varón adulto, propietario, dueño de la realidad. Sí. Aquí somos 4. Sí. Pero en esos 4 tenemos distintas formas. Aquí te refieres a programa Tetras. Programa Tetras, sí. Y cada uno tiene nuestra forma de participar. Opinamos de distintas formas y buscamos establecer un acuerdo o llegar a entendimientos, tomar decisiones. Lo dices bien, pero socialmente somos 4 a la N potencia. Claro. ¿Es cierto? Sí. Se complican las cosas, se vuelve demasiado complicado el asunto para llegar a un entendimiento. Y entonces se nos pide que participemos activamente, que decidamos con nuestro voto. Pero ¿es realmente las cosas son así? ¿O realmente a las personas les interesa o nos interesa ir dándonos cuenta cómo llegamos a un entendimiento, a determinados acuerdos, a determinadas formas de participación? Y ahí es donde yo digo que se pierden las cosas.
nos envolvemos en una inercia y hay veces esa inercia y esa dinámica social, esa dinámica cultural, nos va llevando y nos está atrapando hasta el momento en donde perdemos el entendimiento y perdemos la forma racional de participar y quedamos subsumidos o sometidos a esa inercia, a esa dinámica que va dejando que algunos se aprovechen de las situaciones frente a otros que no les interesa participar o que simplemente ignoran cómo se ha venido dando eso, y lo único que importa es, en estos momentos, cómo voy a quedar para satisfacer ciertas necesidades o satisfacer ciertas apetencias de vida, formas de vivir. Sí. Y entonces solamente nos importa en estos momentos qué vamos a hacer, Sí. cómo vamos a quedar. Creo que tocas varios puntos, Sergio, frente a los cuales tendríamos que buscar alguna respuesta o al menos articular una forma de comprensión de esos temas o de esos problemas que estás diciendo, ¿sí? Uno de ellos es justamente la gran variedad de seres humanos. Tú dijiste, estos 4 que somos tetras, estamos a la n potencia multiplicados, ¿sí? O sea, y yo me pregunté, ¿a cuál n potencia? ¿Qué significa eso? O sea, estos 4 de tetras estamos multiplicados por 40 millones, casi, ¿sí? Entonces, estamos significando las voluntades de 135 millones de mexicanos, si es que lo podemos hacer. Pero es tan bromoso eso que con frecuencia nos sometemos o nos sumergimos en una rutina, como tú bien lo señalaste, ¿sí? Uh-huh. Y ya no necesitamos estar decidiendo cada momento y movimiento de nuestro ser, sino que hemos articulado una forma de vida que nos va permitiendo actuar sin necesidad de ir tomando decisiones o de previamente haber reflexionado acerca de eso. Pero además también es cierto que hay una serie de condicionamientos previos que no podemos decidir, y uno de ellos es precisamente el económico. Tú estás sometido por una serie de determinaciones económicas ante las cuales no tomas decisiones, te vienen ya hechas, ¿sí? Tú no determinaste la distribución de los recursos en este mundo. Tú naciste en un mundo que ya tiene diversificada y determinada la distribución de los bienes. Antes de elegir, antes de decidir, ya eligieron y decidieron por nosotros. Si hubo quien decidiera, si hubo quien eligiera, pero a ratos también son las consecuencias cósmicas. ¿Te parece bien? Sí. Es decir, naciste en el planeta Tierra. No naciste en el planeta Júpiter, no naciste en Mercurio, no, naciste en el planeta Tierra, con las condiciones del planeta. Tú no lo decidiste, nadie lo decidió por ti, nadie. No hubo eso. Por eso nos encontramos ante situaciones ya hechas. Entonces, ¿por qué tendríamos necesariamente que irnos a la prehistoria para tomar conciencia de nuestro devenir o nuestra forma de evolucionar, de desarrollarnos? Para hacer conciencia de eso, sí, no para tomar la decisión. Bueno, vamos a dejarle aquí para regresar con más bríos. Insisto en que estamos alambreando, Gonzalo Guajardo. Alambrear se entiende como el pajarito que está en los cables. Vamos a la identificación y regresamos. Regresamos, Gonzalo Guajardo. Entonces yo me quedé con que insistía en que estamos alambreando. ¿Realmente estamos alambreando, Gonzalo? Es que tú estás diciendo estar alambreando,
porque tú y yo llevamos un poco de años juntos, Sí. conviviendo muchas experiencias, y precisamente teníamos un compañero que siempre decía, estar alambreando significaba, o él lo decía para significar que estábamos improvisando, así como el pajarito. Por eso cerramos la emisión de hace media hora diciendo que los pajaritos en los alambres están allí, pero inmediatamente vuelan, se van. Entonces están alambreando, es decir, no están haciendo nada consistente, nada sólido. Y este amigo común, tuyo y mío, siempre decía, no alambreemos, dejemos de alambrear, dejemos de exponer meramente situaciones que tal vez competen a nuestra afectividad, a nuestros estados de ánimo de estos momentos, pero que no nos conducen precisamente a identificar con claridad cuál es la situación que estamos viviendo. Y yo te decía que no estamos alambreando, porque más bien estamos tratando de identificar que la vida actual, o todavía mejor, el comportamiento en este instante frente a las cámaras de televisión y a las cámaras de radio que está desarrollando Sergio Becerril y está desarrollando Gonzalo Guajardo, tienen una historia. Estos comportamientos tienen una historia. Y si no entendemos la historia, parecería que la vida del ser humano es sí y solo sí este lugar, este instante. Sí. No. Sí, Se debe a una serie de procesos que han precedido, que han antecedido a y que han logrado articular una serie de conductas o las presionan o las urgen, pero igualmente lo que en estos momentos estamos haciendo nos conduce también a tomar ciertas decisiones en el futuro, ¿no? De manera que la historia, como esta sucesión de acontecimientos, es también sucesión de toma de decisiones y es sucesión de determinantes, o sea, causas, pero también de consecuencias. Entonces no vivimos una vida de instante, vivimos una vida histórica. Y yo hace un rato te dije que también hay gran parte de la sociedad en donde no le interesa comprender, entender lo que históricamente viene sucediendo, sino que solamente le importa, le interesa lo actual, lo inmediato. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Eso es hoy. Uh-huh. Y que en ese hoy se olvida de los demás. O no es que se olvide, es que las cosas son así tan inmediatas en que el instante es lo importante. Y para ellos la historia no tiene sentido, o culpar a la historia no tiene ningún sentido. Es evadir una responsabilidad del aquí y del ahora de vivir. ¿Sí? Sí. Y pero esas personas podríamos explicar que quedan atrapadas, que quedan atoradas, o que quedan enajenadas y que su conciencia no les pertenece como conciencia de estar y de ser, sino que solamente lo viven, lo sienten y de esa manera participan, sin el rollo que tú traes de las repercusiones y de las consecuencias de sus actos, hacia dónde dirigirse, de qué manera elegir, de qué manera participar. A esos no les importa, solamente quedan a merced de la seducción que pueda ser lo inmediato, de lo atractivo que pueda ser lo inmediato y de lo amenazante que pueda ser
lo desconocido. Sí, eso que estás diciendo me remite a dos posturas que aparentemente son antagónicas, pero que en realidad se corresponden mutuamente. Y una es que somos juguetes de nuestro propio destino, dicen por allí, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es falso que lo decidamos, simplemente estamos sometidos a una inercia del mundo, de la realidad. No decidimos, como yo decía hace rato, ni siquiera nacer o nacer dentro de este país o nacer dentro de esta familia o bajo estas condiciones en esta época de la historia del mundo. No lo decidimos, simplemente aquí estamos. No hemos decidido ir creciendo, sino simplemente así ha resultado. Hemos supuestamente decidido comer, o sea, decidido, pero supuestamente nada más, porque en realidad el hambre te ha atosigado, el hambre te ha impulsado, te ha exigido alimentarte, comer algo, si no te mueres, desfalleces allí. Y así es una serie de acontecimientos que se han venido dando y que tú dices, yo no he tomado parte en ellos. Esa está relacionada, muy íntimamente relacionada con la otra postura que dije, que había una postura paralela, aparentemente antagónica, pero que es lo mismo, y aquella otra es, somos dueños de nuestro propio destino. No hay nada que hagamos que no lo hayamos decidido y no lo hayamos preparado nosotros mismos. Y digo que ese es tan aberrante como que somos juguetes del destino. Y ahora, como para resolver ese problema de que no somos juguetes del destino, decimos que nosotros lo decidimos y entonces nosotros tomamos las decisiones acerca de todo lo que viene. Eventualmente puedes tomar unas decisiones respecto de tu vida, pero ni siquiera de tus hijos, ni siquiera de tus parejas, ni siquiera de tus estudiantes, ni siquiera de tu institución, no tomas las decisiones. Ahí están. En ese sentido, ni somos juguetes del destino, ni somos artífices del destino. ¿Todo eso conlleva el participar? Todo eso significa. Si yo, por ejemplo, para el 2 de junio decidí ir a votar, es que considero que el que yo exprese mi voluntad acerca de quién quiero que nos gobierne en tal o cual ámbito geográfico de México, y lo hago, quiere decir que considero que vale la pena hacerlo. Pero fíjate antes de que votes, ¿a dónde te va a llevar tu voto? Claro. ¿Te va a llevar a Venezuela? ¿Vas a perder tu propiedad privada? Sí, pero esa es una consideración, ¿eh? Esa es una consideración. Si yo voto de tal manera, entonces parecería que estoy apostando por un futuro como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de la China socialista, como el de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Parecería, ¿sí? Pero si votas por el otro, ¿tus aspiraciones son como Noruega? Podría ser, pero también puede ser que yo decida votar por la otra porque se me hace bonita, guapa, atractiva. Sí, o sea, hay un sinfín de motivos por los cuales yo tomo una decisión o parece que tomo una decisión. Un montón de motivos, ¿no? Entonces, justamente la democracia, porque de eso hemos venido hablando en las últimas 4 sesiones, parece que la democracia tendría que ser una forma de participación del individuo, pero no vuelto hacia sí mismo o parapetado en un rincón sin ver nada más que la pared de enfrente, sino es la decisión que toma un individuo frente a los demás individuos.
frente a las demás personas, frente a los demás que componen este mundo y con los que yo comparto ciertas aspiraciones, pero también frente a cuyos deseos yo me resisto. Es decir, yo oigo a muchas personas hablar y yo digo, eso yo no lo quiero, eso yo no lo busco, eso no me parece correcto para nuestro país, a mí me parece correcto esto otro. Y entonces yo puedo, entre otras cosas, no es la única determinante, pero puedo, entre otras cosas, hacer un recuento de quienes nos han gobernado en los últimos 40 años y ver cuáles son las consecuencias de su forma de gobierno. Y entonces ver a los candidatos con los que hoy me encuentro, si responden o no a cuáles estructuras de aquellos que nos han antecedido, para suponer, y es solo eso, una suposición, de que así como sus adeptos antes gobernaron, ahora esta otra persona podrá gobernar. Pero no tengo tampoco tantos elementos como para poder garantizar que tal persona por la que yo quiero votar, ¿sí?, va a satisfacer todos mis requerimientos o me va a dar respuesta a todos mis planteamientos. ¿Qué quieres? ¿Filosóficos? ¿Antropológicos? ¿Económicos? ¿Políticos? No tengo la garantía. Tengo el recurso que la historia me da al hacer corresponder a este personaje por el que yo quiero votar, ¿sí?, con los personajes anteriores, digo, que han, en el nombre de la misma tesis, de la misma doctrina, de los mismos planteamientos, han gobernado, y ver cuál ha sido su efectividad. Gonzalo, y no estará en esta posibilidad que tú tienes de elegir, de decidir lo que históricamente es más conveniente para ti. ¿No estará algún fantasma? Sí, desde luego que sí. Los fantasmas que la historia nos pone en el nombre de Venezuela, en el nombre de Cuba, en el nombre de China. En el nombre de Suecia, en el nombre de Noruega, en el nombre de Francia. Pero el fantasma más temido es el fantasma del socialismo, el fantasma del comunismo, porque eso es llevar a la derrota, a perder tu propiedad privada. Cuando la tienes. Si tú no tienes propiedad privada, mi querido Sergio, si vives a la entrada de un canal, ¿sí?, si tú vives tirado allí a un lado del mercado, etcétera, eso otro que se te presenta como maravilloso. Pero ese que está ahí tirado es por su gusto, él lo ha elegido. No tiene que ver con las condiciones que tú hace rato planteabas. No es que es por flojo, es porque no ha tenido las posibilidades de decidir y de elegir adecuadamente. O porque otros, previamente a él, tomaron decisiones acerca de la vida de esta persona y lo fastidiaron. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es tan urgente que nosotros, ante los candidatos que en estos momentos se nos presentan tratando de atraer nuestra atención y nuestra fantasía, estemos pensando y tengamos que hacer una revisión del contenido de sus planteamientos, pero también, repito, de quienes los han precedido bajo los mismos planteamientos. Y quienes los han precedido bajo esos mismos planteamientos han sido delincuentes. Se han apropiado de lo público. Son demasiado corruptos. Es decir, ellos han creado las condiciones materiales para reproducir su jetatura frente a la sociedad en general, sí, pero frente además, al pueblo. Sí, además, lo acabas de decir, me ganaste la palabra, acabas de decir algo fundamental. Mi decisión
tiene ante mi imagen, la imagen que yo me hago de mí, ¿sí? Mi decisión tiene el destinatario de mi persona. Es decir, parece que yo voto por aquello que me satisfaga, por aquello que me beneficie, por aquello que me gusta, ¿sí? Sí. Pero resulta que este yo, no es autónomo y totalmente independiente de los demás. Todo lo contrario. Justamente el ser social es nuestra condición básica, no el ser individual, sino el ser social es nuestra condición básica. Entonces, justamente identifico en mi alrededor a gente con la que yo voy compartiendo, con la que yo voy intercambiando, de la que yo voy aprendiendo y cuyo estilo de pensamiento, cuyo estilo de comportamiento, cuyo estilo de vida se me hace atractivo. Es decir, yo emito, en todo caso, la expresión de mis intereses en función justamente del conglomerado social con el que yo me relaciono. Es decir, los demás están votando a través de mí. Sí. Y yo estoy votando a través de los demás. No existe el individuo por separado. Eso es una fantasía de Daniel Defoe cuando escribe Robinson Crusoe. ¿Sí? Es una fantasía. No. Nosotros siempre estamos involucrados en la sociedad. Más bien, somos producto de la sociedad. No estamos solo involucrados, dijéramos, de forma accidental. No, somos su producto, su consecuencia, la consecuencia de esta sociedad. El papel del Estado-Gobierno. Históricamente, ¿cómo ha funcionado, cómo ha operado el Estado-Gobierno de los países capitalistas frente al fantasma de cómo gobiernan, cómo han gobernado los países socialistas? En 1848 justamente escribía o publicaba Marx un cuaderno que se llamó el Manifiesto del Partido Comunista y comenzaba diciendo eso, un fantasma nos causa temor, ¿sí? Pero justamente cuando él hablaba del fantasma, no es porque Marx estuviera creyendo en los fantasmas, sino porque la palabra fantasma o el concepto fantasma es algo que se ha venido usando a lo largo de nuestra cultura para asustar al otro, ¿no? O sea, te quiero asustar, te digo que cuidado, porque se te va a aparecer el fantasma. Cuidado, porque el fantasma te puede atrapar de las piernas. Cuidado, porque el fantasma se va a adueñar de tus sueños, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el fantasma, mientras no lo eliminemos de nuestra concepción para poderlo captar precisamente como fantasma, va a ser ese otro personaje, una especie de primera conciencia que te va a estar diciendo que hagas esto o aquello. ¿Sí? Precisamente estos momentos previos al proceso electoral del 2 de junio nos están mostrando fantasmas, pero también nos están mostrando propósitos, nos están mostrando proyectos de vida, ¿sí? Y nos están urgiendo a que nosotros nos definamos ante estos proyectos, ante estos propósitos, ante estos fantasmas, qué es realmente lo que queremos. ¿Y qué podrá pesar más en esta situación? La experiencia de haber vivido con la realidad de 82 años de una experiencia
de orden social, de organización política, económica, o de estar viviendo en los últimos años una experiencia de transformación, de crear otras condiciones de vida. Sí, no puedo yo responder a esa pregunta porque es una pregunta que involucra a 135 millones de personas, ¿sí? Entonces yo puedo responder eventualmente diciendo que en mi fuero interno pesa más esto y aquello y aquello y aquello, y que aquello otro, de todo lo que mencionaste, eso no solo no me interesa, sino lo repelo, lo repudio, pero eso me corresponde como individuo. Sin embargo, los 135 millones de habitantes, o si quieres, el 50% de ellos, tiene que tomar la decisión el próximo 2 de junio. Nada más. Alambreamos. ¡Ah, caray! Como los pajaritos. No, es que ya ves que a uno le gusta concretar. Esto es lo bueno y por ahí tenemos que irnos. Bueno, pues para la próxima tal vez podamos concretar, pero dejemos los alambres por fuera. Que estén muy bien. Gracias, hasta la próxima. Gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.